Un vector fijo AB es un segmento orientado que parte desde el punto A hasta el punto B. Este posee una dirección que vendría a ser la pendiente de la recta y tiene un origen y un extremo. El sentido de un vector está determinado por hacia donde se dirija mi dirección. Por ejemplo, en este vector parte del origen A hasta el extremo B. Lo más importante que tiene un vector es el módulo, que vendría siendo la longitud del segmento A y B. Se representa por el valor absoluto de la distancia entre A y B. El módulo de un vector AB no puede ser perteneciente a los reales negativos. Para calcular el módulo a partir de las coordenadas de los puntos, tenemos que tener primero un origen, que vendría siendo el punto A, y un final, que sería el punto B. Esto se calcula mediante la ecuación de la distancia de los puntos, que vendría siendo la raíz cuadrada de cualquiera de los dos puntos menos el otro punto que me queda al cuadrado, más la diferencia entre los puntos del eje al cuadrado. Para calcular el módulo de estos dos puntos que tengo aquí, que A sería el origen y B el extremo, tendría que utilizar la ecuación de recta, que sería la raíz cuadrada de mi segundo punto de x, que sería menos 3, menos el segundo punto de x, que sería 2, todo esto elevado al cuadrado, más el segundo punto de y, que sería 2, menos el primer punto de y, que sería 1, todo esto también al cuadrado. Luego de obtener los resultados, vemos que el resultado sería 25, que es menos 5 al cuadrado, más 1, que es 1 al cuadrado, y todo esto me daría 26, raíz cuadrada de 26. Esto vale decir que la distancia entre el punto A y el punto B será de raíz cuadrada de 26. Ahora veremos la clasificación de los vectores. Los vectores son equivalentes cuando tienen igual dirección, módulo y sentido, es decir, son puntos que tienen la misma distancia entre sus puntos. Los vectores libres son el conjunto total de todos los vectores equivalentes, o sea, en este conjunto, por ejemplo, de los vectores U, todos estos pequeños vectores tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, al igual que acá, en el conjunto W, todos tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Un vector fijo es un representante del vector libre, es decir, los vectores fijos tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido, y también poseen el mismo origen común. Pasando a otro tema, encontramos la suma de vectores. Por ejemplo, U y B se escogen como representantes dos vectores tales que el extremo de uno coincida con el origen de otro vector. Por ejemplo, si este fuera el vector U, yo tendría que ubicar al vector B justo en el extremo del vector U, y luego debería sumarlos. Para sumar dos vectores libres, por ejemplo U más B, se escogen como representantes dos vectores tales que el extremo de uno coincida con el origen del otro. Con la suma de vectores encontramos el valor que une el origen de uno con el extremo del otro. Para sumar dos vectores se suman sus respectivos componentes. Es decir, si quiero sumar U más V, tengo que sumar sus componentes, o sea, sus partidarios del eje X y sus partidarios del eje Y. Por ejemplo, si quisiera sumar el vector U con el vector V, debería sumar sus valores, que son 1 más 3 y 4 más 2. Y el resultado de mi nueva coordenada será 4
en el eje X y 6 en el eje Y. Dentro de las propiedades que encontramos en la suma de los vectores tenemos 4. Una de ellas es la propiedad asociativa, que dice que si tenemos 3 factores y los estamos sumando, el orden con que yo sume los factores no altera el resultado. Otra propiedad que encontramos dentro de la suma de los vectores es la conmutatividad, que dice que si sumo 2 factores, da lo mismo el orden con el cual los sume, ya que el resultado será el mismo. Otra propiedad dentro de la suma es el elemento neutro. Esta quiere decir que si yo sumo un vector más un factor neutro, el resultado será solo el primer vector. La última propiedad que encontramos en la suma de vectores es el elemento inverso, que dice que si yo sumo un vector con su inverso, que se denota con un signo negativo antes de el vector, me dará un factor neutro, que es 0. Ahora veremos la resta de vectores. Como dije anteriormente, los módulos de los vectores no pueden ser negativos, así que para restar vectores tengo que sumar un vector por el opuesto del otro. Los componentes del vector resta se obtienen restando los componentes de los vectores. Esto es decir, que tomo los valores de los ejes X y los resto entre sí, y los valores del eje Y los resto entre sí. Un ejemplo de resta de vectores es el siguiente. Por ejemplo, si tuviera el vector u y el vector v y los quisiera restar, debería ordenar sus componentes y restarlos, que serían los 2 del eje X con resta y los 2 del eje Y con resta. El resultado que hallamos se da encontrado con las siguientes coordenadas. Se cambia el signo y nos da